¿Qué pasaría si te dijera que el mundo está lleno de anomalías imposibles de comprender? ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros se esconden tras puertas cerradas? ¿Qué criaturas, objetos y fenómenos inexplicables podrían existir justo bajo nuestras narices? Objetos, criaturas y fenómenos tan extraños que podrían poner en peligro nuestra existencia. La Fundación SCP existe para proteger a la humanidad de estos fenómenos, conteniéndolos en instalaciones ultrasecretas alrededor del mundo. Desde objetos aparentemente inofensivos hasta criaturas imposibles de describir. Hoy exploraremos algunos de los casos más inquietantes de esta organización secreta. ¿Estás listo para entrar en la oscuridad? Pero, ¿qué es la Fundación SCP? La Fundación SCP es una organización secreta dedicada a contener y estudiar fenómenos que desafían toda lógica y comprensión humana. Su nombre proviene de las siglas en inglés, Secure, asegurar, Contain, contener, Protect, proteger. Su trabajo se divide en localizar fenómenos anómalos, estudiarlos y garantizar que no representen una amenaza para la humanidad. Estas anomalías se clasifican según su nivel de peligro y la dificultad de su contención. Las principales clases son: seguro, anomalías fáciles de contener, como SCP-999, el moco feliz. Euclid, entidades impredecibles, como SCP-173, la estatua que se mueve cuando no es observada. Keter, los más peligrosos, como SCP-682, el reptil inmortal. Thaumiel, objetos utilizados por la Fundación para contener otras anomalías. Estas son algunas de las características principales de la Fundación. Una organización global ultrasecreta. Documentan y contienen entidades y objetos anómalos. Trabajan para evitar que el público conozca la existencia de estos fenómenos. Clasifican cada anomalía con un código único. Tipos de SCP. Criaturas vivientes. Muchas anomalías son seres vivos con habilidades sobrenaturales. Algunos son letales, mientras que otros buscan interactuar pacíficamente con los humanos. SCP-096, el hombre tímido, que entra en un frenesí si alguien ve su rostro. SCP-682, un reptil extremadamente hostil y prácticamente indestructible. SCP-049, el doctor de la peste, que intenta curar a los humanos convirtiéndolos en zombies. 2. Objetos anómalos. Algunos SCP son objetos cotidianos que esconden propiedades aterradoras. SCP-087, una escalera aparentemente infinita, con sonidos perturbadores que provienen de su interior. SCP-914, una máquina capaz de transformar objetos mediante ajustes específicos. SCP-055, un SCP tan extraño que nadie puede recordar de qué se trata tras mirarlo. 3. Lugares y dimensiones. No todos los SCP son tangibles, algunos son lugares o incluso realidades alternativas. SCP-3008, un IKEA infinito donde las personas quedan atrapadas y son perseguidas por empleados anómalos. SCP-106, una entidad que puede arrastrar a sus víctimas a una dimensión de bolsillo. ¿Qué hace único al universo SCP? El universo SCP no solo es fascinante por sus historias, su verdadera fortaleza radica en su estructura colaborativa. Miles de escritores y artistas han contribuido para expandir este mundo, creando una comunidad global que mezcla terror, ciencia ficción y filosofía. Cada SCP es una pieza del rompecabezas que forma este inmenso universo narrativo. Curiosidades y secretos de los archivos SCP. ¿Sabías que algunos SCP están basados en leyendas urbanas? Por ejemplo, SCP-1981, conocido como el discurso de Ronald Reagan que nunca existió. Existen SCP que rompen la cuarta pared, como SCP-3930, que literalmente no existe pero afecta la realidad de quienes lo conocen. Algunos SCP han sido neutralizados, como SCP-076, un guerrero inmortal conocido como Abel. Ejemplos fascinantes. SCP-173, la estatua asesina.
SCP-173 es una estatua de concreto y barras de refuerzo, de apariencia inofensiva. Pero no te dejes engañar, cuando no es observada, se mueve increíblemente rápido, torciendo cuellos en un instante. La única forma de contenerla es mantener contacto visual constante. Parpadear puede ser letal. SCP-096, el hombre tímido. Imagina una criatura humanoide que entra en un frenesí incontrolable si alguien ve su rostro, aunque sea en una foto. SCP-096 es eso y más. Su llanto constante y su habilidad para perseguir a cualquier objetivo lo convierten en uno de los SCP más peligrosos. Cuando empieza a correr, no hay lugar donde esconderse. SCP-049, el médico de la peste. Con una máscara que recuerda a un médico de la peste medieval, SCP-049 se presenta como un ser educado y refinado, pero no te dejes engañar, pues él considera que la humanidad está enferma. Y su tratamiento implica nada más y nada menos que convertir a sus víctimas en criaturas zombies y dejar a todas las personas del planeta zombificadas. Dice que es por nuestro bien. El mundo de los SCP es tan vasto que no podríamos cubrirlo todo en un solo video. Si te interesa explorar casos específicos o quieres que hagamos una serie sobre estas historias, no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con tus amigos amantes del misterio. Además, déjame en los comentarios cuál SCP te gustaría que exploremos en el próximo video o comenta cuál es tu SCP favorito. ¿Qué anomalía te hace perder el sueño? Estos son solo algunos ejemplos del vasto archivo SCP, un lugar donde lo imposible se vuelve real. Este universo nos invita a cuestionar los límites de nuestra realidad. ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre el mundo? Quizá la Fundación SCP esté más cerca de lo que imaginamos, observando y protegiéndonos en silencio. Recuerda, lo más aterrador no es lo que conocemos, sino aquello que aún permanece oculto. ¿Y tú? ¿Estás listo para abrir más archivos clasificados? ¿Estás listo para continuar el viaje?